Esta filmación se realizó durante el mes de marzo de 2021, cumpliendo los protocolos sanitarios correspondientes. Hola a todos, les damos la bienvenida a la edición 2021 de Conectados. En esta oportunidad, el apóstol Hermann Ernst responderá a las preguntas que hicieron los jóvenes. En esta ocasión nos encontramos en la Iglesia de Constitución, en Buenos Aires, y también tendremos la posibilidad de contar con jóvenes panelistas aquí en forma presencial y en algunas de las entrevistas también con panelistas vía Zoom. Queremos agradecer por todo esto, en primer lugar, a nuestro buen Dios, por su bondad, su ayuda, y también a los apóstoles, que forman parte excluyente y primordial en lo que tiene que ver con vivir esta fe. Desde Uruguay tenemos el agrado ahora de presentar al amado apóstol Hermann Ernst, a quien damos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias. Es una alegría poder estar en esta nueva instancia, donde también nos podemos acercar un poquito más y poder vivir este encuentro con la amada juventud. Y como ha acontecido en el Conectados 2020, en esta segunda parte seguiremos respondiendo, los apóstoles seguirán dando respuesta a las inquietudes de los jóvenes, y se han seleccionado algunas de esas preguntas, entonces arrancamos, si le parece bien. La primera pregunta dice: ¿pudo realizar algún milagro como apóstol del Señor? Nosotros no le pedimos a nuestro Padre Celestial milagros. Está en su sola potestad, y hacerlo sería tentar a Dios. En realidad está expresado en números, y entonces lo que sí hacemos es pedir, interceder, y hemos tenido un sinnúmero de experiencias que son experiencias de fe y que dejan realmente sorprendidos a quienes podemos decir, se sienten beneficiados por esa intervención divina, pero también a nosotros, a los interlocutores. Es un regalo que hace el amado Dios cuando permite estos hechos, y sabemos que para nosotros el milagro es el renacimiento de agua y de espíritu. El milagro es el que hace la palabra, que nos permite tener la certeza de las cosas que esperamos, la convicción de todo aquello que no vemos. Y experiencias de fe son las que también podemos vivir cuando en la palabra sentimos cuánto Dios nos conoce y de qué forma, siendo que en un servicio divino somos tantas almas, nos habla en una forma individual a cada uno. Es decir que milagros sí, no se los hemos pedido, pero los vivimos, y de todas formas para nosotros no es algo de lo que podemos decir nos tomemos, sino que lo tomamos como lo que es, un regalo del amado Dios. Vamos con una nueva pregunta, dice aquí: ¿por qué nunca fue ordenado en el ministerio de apóstol mayor una persona de origen no europeo? Simplemente porque el Señor así no lo ha querido hasta ahora. La nacionalidad del apóstol mayor, como de cualquier otro servidor, no es relevante para la actividad ministerial. Al apóstol mayor Schneider le han antecedido 7 apóstoles mayores, y bueno, quién sabe qué pasará en el futuro, pero lo esencial es, sabemos que es Dios quien lo elige para que conduzca a su pueblo hacia la meta. La nacionalidad realmente no es importante. Sí, Micaela. Hola, querido apóstol. Quería consultarle cómo es el procedimiento para la elección del apóstol mayor. Eso el antecesor lo coloca en manos de oración, y entonces también atado a la pregunta anterior acerca de los milagros, también sin duda el apóstol mayor
que está, podemos decir, en ejercicio, va teniendo las respuestas desde lo alto. Son también experiencias de fe. Él es quien nombra a su sucesor, y si el apóstol mayor fuera llamado al más allá, estando, podemos decir, en ejercicio, entonces se hace una asamblea de apóstoles de distrito donde es nombrado el nuevo apóstol mayor. Muchas gracias. Una nueva pregunta dice aquí: al bautizar o sellar a un niño, por más que los padres sean creyentes y crean que es lo mejor, ¿no se estaría sobrepasando el libre albedrío del niño? En los servicios divinos de confirmación, el apóstol mayor ponía un ejemplo de aquel niño que estaba relacionado acerca de incluso del lema de ser libres en Cristo. Entonces decía de aquel niño que cuando es pequeño va tomado de las manos de sus padres por la calle, y que bueno, después quizás el padre lo deja tomar una cierta distancia hasta que después es grande y entonces ya camina solo. Así también pasa con aquel niño. No tiene, podemos decir, la capacidad de decidir o aún la madurez necesaria para hacerlo, por tanto es responsabilidad de los padres hasta que llegan a la mayoría de edad en la vida de fe cristiana, y después a partir de allí se hace responsable de su alma, ya a partir de la confirmación o de la edad correspondiente. Lo que siempre está abierto es el libre albedrío, tanto para los padres en la etapa que son responsables de sus hijos, como para después cuando los hijos se hacen cargo de su alma. Pregunta para el apóstol es: ¿cómo él o cuál es el procedimiento para elegir el texto para cada oficio? Hay un grupo de apóstoles donde están representados los apóstoles de toda la tierra, que elaboran los pensamientos guías y entonces luego se publican tras la aprobación del apóstol mayor. En otras oportunidades, este grupo toma directamente un resumen del servicio divino, de un servicio divino del apóstol mayor. Hola. ¿Consideran que sería apropiado en algún momento otorgar clases sobre enseñanza bíblica para adultos? Sí, sin duda. Lo que acontece es que hay que generar toda la infraestructura necesaria para ello. Hay que pensar en la diversidad de los 6 países. Ya dentro de cada país hay diferentes realidades, cuanto más en las 6, y habría que generar una infraestructura, como decía. Se desarrollan clases para los siervos, para los maestros. Siempre hay capacitación, alguna capacitación. Sería bueno, pero conlleva también un gran esfuerzo y una gran organización. Amado apóstol, disculpe, justamente hablando de la enseñanza bíblica, a los siervos, ¿no sería también bueno que podamos ser instruidos más frecuentemente con teología, independientemente de los seminarios, ¿no? Un curso un poquito más avanzado tal vez para nosotros? Sí, en varias oportunidades se ha ido trabajando en ello, y es también, más que nada, hasta el momento lo que ha influenciado es la logística que decíamos, y nada hace pensar que en el futuro no se haga, pero por el momento, más que nada, si no se ha hecho anteriormente, obedece a ese tema de logística. La intención es también profundizar en el conocimiento bíblico lo más posible. Sabemos que la prédica es inspirada por el Espíritu, pero también hace mucho bien todo el conocimiento. Una nueva pregunta, querido apóstol, dice: ¿qué requisitos tengo que cumplir para ser pastor? Lo cual es buena la pregunta, porque lo está preguntando en primera persona. Es decir, está pensando el joven en ser un pastor. Eso nos alegró mucho también, ¿no? Bueno, para aportar un ministerio, están en pregunta y respuesta del catecismo, creo que es la 466, allí está un poco más desarrollado. Se necesita
poder profundizar en la enseñanza que proviene del Evangelio a través de los apóstoles, en esforzarse por llevar una vida coherente con el Evangelio y en la voluntad de servir a Dios y al prójimo, de poder hacerlo con la mayor capacidad de esfuerzo, con esa vocación de servicio que lleva a que siempre poner en primer lugar al Señor, su obra, al prójimo y después muchas comodidades que muchas veces nos resultan un atractivo especial. Siento mucha carga con un error que cometí, que yo no me lo puedo perdonar. ¿Cómo sentir que el amado Dios sí lo perdonó? Qué buena reflexión cuando dice de que él mismo no se lo puede perdonar. También esto es una herramienta que utiliza nuestro enemigo para que no podamos salir de ese pozo en el que nos quiere tener sometidos, ese pozo emocional que también hace a los sentimientos del alma, ¿no? Y tenemos que saber que lo que Dios perdona, ¿a quién lo condenará? En 1 Juan, en el capítulo 3, dice que Dios es mucho más de lo que dice el corazón, y si Él ha perdonado, entonces ¿quién nos podrá condenar? El hecho de perdonar o esa carga que menciona el joven hacia la culpa, y Dios no solo perdona los pecados, sino que cuando estamos dispuestos al arrepentimiento, cuando nos arrepentimos y queremos redimirnos, allí también es quitado el peso de la culpa. Entonces, tener fe en que nosotros muchas veces decimos que un pecado es más grande, más grave, más pequeño, que aún lo que pudiéramos considerar más grave o más grande, Dios, al escuchar las palabras de absolución con fe, Dios los perdona. Y que en el arrepentimiento, como decíamos, quita la culpa, que es la carga que el joven menciona. Más allá de que una persona creyente tiene una vida mucho más fructífera que otra, que se convirtió 5 minutos antes de fallecer, al final, ¿los dos obtienen exactamente lo mismo? Sí. Hace un tiempo el apóstol mayor mencionaba de que lo que tenemos por delante es tan grandioso y está tan lejos de lo que podíamos hacer por mérito propio, por buenas obras o lo que fuera, que es tan, podemos decir, tan inalcanzable, tanto para el que hubiera ofrendado toda su vida como para el que se arrepiente en el último instante. El tema pasa por la conversión, el tema pasa por querer acercarse al Señor, y cuando Jesús ha estado al lado, en la cruz, al lado de aquel malhechor que le dijo que por favor se recordara en su reino, es de la primera persona que tenemos conocimiento que tendría un lugar con Cristo en el paraíso. Y había sido un malhechor, estaba allí porque había sido juzgado por su conducta. Entonces, como decía la pregunta, por más que cuando vivimos conforme la fe tenemos una vida muy rica, con mucha sustancia, tenemos una vida con mucha seguridad cuando tenemos la oportunidad de unir nuestras manos en oración y plantearle a nuestro Padre Celestial todo lo que nos pasa, y esto es una riqueza en sí mismo, ya deberíamos estar agradecidos. También podríamos decir, la esencia de la pregunta puede dejar lugar a otra pregunta, si es válida la especulación, y la especulación frente a Dios no es válida. Él conoce la intención del corazón, Él conoce lo que hay en lo profundo, y nuestra dedicación a Él, nuestra dedicación sincera. ¿Cómo podría haber especulación cuando hay amor? Cuando amamos nos brindamos todo y sin mirar nada, sin esperar nada a cambio.
1 Corintios 13, ¿no? Que hace referencia a la preeminencia del amor. Entonces Dios espera eso. Y si nos tocó nacer en el apostolado, si nuestros padres ya nos trajeron a la iglesia de chiquitos, o si alguien se convierte en el último instante o aún en el más allá, para todos tenemos lo mismo: la gracia eterna de estar eternamente en comunión con el Padre. Eso es todo. Amado apóstol, para ampliar la respuesta, en un momento usted mencionaba de poder vivir una vida de riquezas. Cuando yo leía muchas de las preguntas, los jóvenes se volcaban mucho a lo material y no tanto a la fe. Entonces, para que no haya una confusión, cuando hablamos de una vida de riqueza, es decidirnos por Dios y es una vida de fe, ¿correcto? Exacto, una vida llena de contenido. Vamos a hacer las primeras preguntas, ¿no? Cuando hablábamos de las experiencias de fe, quizás aquella persona que recién se convierta a último momento, ¿de cuántas experiencias de fe se vio privado? ¿Cómo habrán sido sus días cuando despertaba y no podía encomendar sus caminos al Señor? ¿Cuántas noches y días de incertidumbre? ¿De cuántas cosas se ha privado? Nos referimos, sí, estrictamente a lo espiritual, cuando hablamos de riqueza, que no es poca cosa, sino que es tener los valores ubicados en una escala adecuada. ¿Qué pasa en el momento del juicio final si el diablo se arrepiente de todo y quiere ser salvo? Está escrito de que el diablo será arrojado al lago de azufre y fuego junto a su séquito. Es decir, que eso no va a pasar. Dios ya lo ha establecido así. Podríamos decir, ¿qué pasa con todo su séquito? Dios nos hace libres y nos da responsabilidad. Y entonces, tanto para aquel que quiere confundir a las criaturas de Dios, que forma su séquito, como para quienes le siguen, a pesar de haber recibido toda la ayuda, de haber recibido todos los medios, aquel que persiste en alejarse de Dios, entonces bueno, ese es el futuro. Está escrito, Dios lo ha establecido así. Querido apóstol, última pregunta de esta tanda que le ha tocado. Dice, ¿cómo vivir libres en Cristo? Tiene que ver con el lema del año pasado. ¿Cómo vivir libres en Cristo sin entrar en libertinaje? La libertad en Cristo está, podemos decir, que impide el libertinaje, los límites de su doctrina, que no son coercitivos, sino que al contrario nos permiten vivir la verdadera libertad. Nuestro enemigo, ya desde el pecado original, utilizó, podemos decir, una artimaña, que es confundir independencia con libertad. Les propuso a los primeros seres ser independientes, y ya está en nuestra esencia, somos criaturas de Dios, creadas por Dios. No podemos ser independientes, pero sí que somos libres. Y entonces, cuando vivimos conforme la libertad del Evangelio, conforme la libertad de la doctrina de los apóstoles, cuando nos manejamos también según todas las enseñanzas de Jesús, y especialmente en la regla de oro, entonces de ninguna manera procederíamos al libertinaje. Y esto tampoco, como decía, no es coercitivo, no nos estamos perdiendo de nada, al menos de nada bueno, sino que al contrario, estamos también viviendo aquí sobre la tierra de la mejor forma posible. Amado apóstol, con respecto al lema del año pasado, Cristo nos hace libre, ¿qué relación tiene o qué relación le podemos encontrar al lema de este año, que es Cristo nuestro futuro? Nuestro futuro es
como decía, una eterna comunión con Dios en la nueva creación. Y ya hoy Cristo nos hace libre de las ataduras que nos habrán de condicionar cuando Cristo vuelva a la tierra. Tenemos la oportunidad en esta etapa del plan de salvación, de la obra redentora de Dios, la oportunidad de vivir todas las maravillas, ser primicias con Cristo, poder venir como real sacerdocio a la tierra en el milenio de paz, y poder anunciar salvación a todas las almas, y después conformar esa nueva creación. Ese futuro que es Cristo, entonces también ya hoy nos permite vivir en la libertad que Él tenía. Él tuvo la libertad de decirle a Satanás que se fuera cuando fue tentado en el desierto. Él tenía la libertad y la autoridad para dejar las cosas muy, muy en claro cuando también buscaban provocarle, buscaban tentarle. Una visión muy clara de la voluntad del Padre, la cual Él siempre buscaba, cuya comunión Él procuraba en todo momento. Y entonces, bajo esa libertad, cuando vivimos bajo esa libertad, no hay otro futuro que ser una sola cosa en Él, y nada más y nada menos que para siempre. Ya hoy resuenan en el alma esas palabras de Cristo: no temáis, yo he vencido al mundo. Qué libertad, qué más libertad que eso, ¿no? Y bueno, después ese futuro maravilloso que hemos mencionado. Muchas gracias, amado apóstol, por su respuesta, por su cercanía para con la amada juventud. Y por último quisiéramos preguntarle, o si nos puede contar, qué generó en el Círculo de los Apóstoles la propuesta de Conectados y cómo fue el proceso de trabajo en cuanto a poder evaluar cada pregunta o cada respuesta particularmente. Ha sido una hermosa revolución. En el amor del apóstol de distrito, entonces nos ha permitido hacer una tarea conjunta. Y entonces, bueno, así como ustedes desde Conectados habían seleccionado las preguntas y las han subdividido, entonces, bueno, se conformaron 3 grupos de trabajo. Hicimos un sorteo a ver cómo se conformaban los grupos. Y bueno, entonces han quedado, para preparar las respuestas, más o menos teníamos las preguntas, y entonces generar una orientación al menos. Y entonces, bueno, en un grupo quedó conformado por el apóstol de distrito con el apóstol Canesa, y le han ayudado los obispos que colaboran con el apóstol Canesa. El otro grupo quedó conformado por el apóstol Franco y el apóstol González, y también los obispos. En el tercero quedamos el apóstol Zanotti y bueno, el que les habla, junto a también los siervos que colaboran con nosotros. Y para la próxima instancia, entonces se agregarán los apóstoles de Brasil. El apóstol Reinaldo Milzuk estará con el apóstol Claudio y Jorge Franco, y el apóstol Bonaite con el apóstol Zanotti y con nosotros. Y esto nos ha hecho pero muchísimo bien, porque nos hemos reunido vía Zoom para elaborar las respuestas, para trabajarlas. Es hermoso. También allí hemos visto la riqueza del Espíritu Santo, de qué forma una misma pregunta se puede abordar de diferentes ángulos. Y la verdad que yo no respondí, creo, ni la cuarta parte de todo lo que habíamos preparado, pero hace a la riqueza del Espíritu. Sabemos que es una fuente inagotable de sabiduría, de experiencias, de sentimientos. Entonces, bueno, agradezco a Conectados y a todos los jóvenes toda esta iniciativa. Agradecemos a todos los apóstoles, sé que lo puedo decir con plena certeza, de que nos han dado esta oportunidad, porque nos ha permitido también en un año tan especial como el que hemos vivido últimamente, estar en una comunión especial, trabajando para el Señor y compartiendo cada uno los dones del otro siervo que
siervo que Dios nos ha puesto para colaborar juntos. Gracias por compartir este gran encuentro. Prepárate para las próximas ediciones de Conectados. No te olvides de seguirnos en nuestras redes de Facebook, Instagram y YouTube como JNA Conectada. Sigamos más conectados que nunca. Conectados, todas tus preguntas en un solo lugar.